Sean bienvenidos, paganos, brujas, valquirias y berserkers, a Cuentos Paganos. Este es un podcast de mitología en el que cada semana les contaré historias, cuentos, mitos y leyendas de diversas culturas a lo largo del mundo. Pues bienvenidos a una semana más, gracias por acompañarme. Anuncios parroquiales rápidos. Si nos están viendo en YouTube, se habrán dado cuenta que no hay video. Resulta ser que la calidad de imagen estaba dejando mucho que desear, así que por lo menos de momento en lo que logramos resolver ese problema, vamos a concentrarnos solamente en el audio. Espero que no sea ningún inconveniente. De cualquier manera, no creo que sea una gran tragedia el que no puedan ver mi cara. Segundo, agradecimientos. Ya el día de hoy llegamos a 23,000 seguidores en TikTok. La verdad es que vamos bastante bien. Me siento muy feliz con los resultados que este proyecto ha estado dando. Creo que no me imaginaba tener este alcance en tan poco tiempo y de verdad se los agradezco muchísimo. También invitarlos a pasar a las demás redes sociales. Estamos en Instagram como Cuentos Paganos. Acabamos de abrir una comunidad en Facebook que se llama Cuentistas Paganos para que podamos interactuar más personalmente. En TikTok ya saben, Cuentos Paganos. Y recordarles también que si están escuchando este podcast en YouTube, lo pueden hacer a través de Spotify. Al igual que si nos escuchan a través de Spotify, lo pueden ver en YouTube. Y a través de otras aplicaciones de audio como Google Podcast. Aún no estamos en Apple Podcast, estoy moviéndome para arreglar eso, pero espero pueda quedar muy pronto. Entonces, a lo que nos importa. El día de hoy voy a hablarles sobre una mitología que personalmente considero es la más popular que existe. Sin embargo, siento que a veces sus mitos no están tan bien retratados. Estoy hablando, por supuesto, de la mitología griega, la cual es con la que personalmente yo me inicié en este mundo de aprender y de enamorarme de la mitología. Pero como les mencionaba, a pesar de ser tan popular, normalmente las adaptaciones que se hacen no son muy fieles a los mitos originales. Obviamente eso no tiene por qué ser necesariamente malo. Creo que la variación tiene algo de bueno, nos trae una visión distinta de la historia. Pero sí creo que es importante conocer el mito original, al menos apegarnos lo más que podamos al mito original, porque como lo mencioné en el capítulo pasado, realmente la mitología no tiene una visión final ni oficial. Entonces, el día de hoy les voy a contar la historia de la titanomaquia, la guerra entre los dos grupos de dioses más importantes, quienes fueron los titanes, los antepasados de los dioses olímpicos, que es el grupo de dioses más conocido. Para hablar de la historia de los dioses griegos hay que remontarnos a un pasado muy distante. En un inicio no existía nada más que el caos. El caos era una encarnación del universo que existía en el abismo interminable. Pero del caos nació el orden, y de esa manera sucedió con los primeros seres a los que podríamos llamar dioses. Gea, la diosa de la tierra, el Tártaro, que sería algo similar al infierno y el tormento, y posteriormente Eros, que es el amor. Eros realmente nace de la nada porque el amor era necesario para que la siguiente generación de dioses naciera. Esto de la unión de Gea y el caos. Caos dio a luz a Erebos, la oscuridad, Nix, la noche, y de la unión de ambos nació Éter, que representa el aire, y Hemera, el día. Después, Nix engendraría a muchos hijos, entre ellos se encontrarían Moros, el destino, Keres, la muerte violenta y la destrucción, Tánatos, la muerte natural, Hipnos, el sueño, Geras, la vejez, Oisus, angustia, Némesis, la venganza, Eris, la lucha, Ápate, engaño, Filósofos, el placer sexual, Mimos, la culpa, y las Hespérides, quienes serían conocidas como las hijas de la noche. Como nos podemos dar cuenta, esta siguiente generación de dioses son elementos muy presentes en la psicología y en lo que significa el humano. Saben, los sueños, la muerte, la angustia, la vejez, son elementos muy propios de las características de un ser humano. Bueno, pues mientras esto sucedía, Gea hizo un esfuerzo para emprender por ella misma la creación de todas las cosas en la Tierra. Se desgarró a sí misma y parió al cielo estrellado, al que llamó Urano.
Urano tenía sus mismas proporciones, esto con el fin de que la contuviera por todas partes, y que sus hijos tuvieran un lugar seguro en el que habitar. Pues resulta ser que Urano derramó lluvia sobre sus grietas y cavidades hasta llenarlas por completo. Ustedes podrán intuir de qué hablo. Y de esta manera florecieron la hierba, las flores, los árboles. Además de ello, también se crearían fuerzas que servirían para darle un orden a este mundo caótico. Los primeros nacidos de Gea y Urano fueron seres de una fuerza extraordinaria e incontrolable. 3 monstruos con 100 manos y 50 cabezas, que fueron conocidos como los Hecatónquiros. No sé si han oído hablar de ellos, son unas bestias, yo creo que difícilmente imaginables. Es un tronco humano muy grande, son gigantes, con 50 pares de brazos y 50 cabezas, así que imagínense lo complicado que ha de ser vivir para ellos. Además de ello, nacieron los cíclopes, quienes son gigantes con un solo ojo y que usualmente se les representa con muy mal carácter. A pesar de esta característica de tener mal carácter, eran muy buenos constructores y artesanos. Aunque estos seres eran imperfectos, tanto los hecatónquiros como los cíclopes, su madre los amó. Sin embargo, resulta ser que su padre, Urano, el cielo, no tenía los mismos sentimientos hacia ellos. Desde que nacieron los aborreció y comenzó a desconfiar de ellos, sobre todo porque volteaban a ver hacia el cielo y susurraban cosas que él no alcanzaba a entender. Debido a esta frustración y este enojo, Urano decidió encerrarlos en el Tártaro, que como ya les mencioné, es una parte muy adentro de la Tierra que podríamos interpretar como el tormento o el infierno. Realmente no es así, pero vamos a dejarlo en ese término porque es más conocido. Urano ya se había acostumbrado a cubrir a Gea cuando él lo quisiera, sin que ella pudiera negarse. Por lo mismo, Urano se sentía confiado y se veía a sí mismo como el señor del universo, ya que podía controlar a la diosa de la creación, a la madre tierra. A pesar de esto, Gea siempre se esforzaba por darle hijos cada vez más hermosos y perfectos. De su vientre fecundado dio a luz a una raza de seres poderosos que se nos cuenta que eran grandes, más altos que los árboles, que tenían miembros muy poderosos y que eran extremadamente bellos. Estos fueron conocidos como los titanes, las 6 titanides y los 6 titanes, quienes serían Océano, Seo, Crío, Hiperión, Jápeto y Cronos, los masculinos, Febes, Mnemosine, Rea, Tetis y Tea, las femeninas. Sin embargo, a pesar de que la raza de los titanes era poderosa y que apuntaba a la perfección, el Padre Celestial se sintió amenazado, pues podía percibir el poder de ellos, por lo que uno a uno los fue aprisionando en el vientre de la Madre Tierra, después de que nacían. Precisamente por lo mismo, Gea lloraba por el dolor que esto le causaba. Se sentía desconsolada y acudía a sus hijos en un llamado desesperado para que le pudieran traer la paz. Pero ninguno de ellos se atrevía a desafiar el poder infinito de su padre, salvo por uno. Aquel que sería el más joven de todos los hermanos, Cronos, el titán del tiempo, ya se encontraba harto de los abusos de poder de parte de su padre, así que decidió alzarse valientemente para combatir la tiranía. Ideó junto a su madre un plan que pondría fin al reinado de terror de Urano. Rea forjó una hoz afilada hecha de diamante y se la entregó a Cronos. Después de esto, Cronos fue liberado del vientre de su madre y partió hacia el palacio del Señor Celestial. Gea se presentó ante su esposo de una manera poco habitual. Estaba dispuesta a consumar su acto amoroso con él. A pesar de que Urano se extrañó de la singularidad de esta situación, también se entregó a dicho acto amoroso con pasión. Una vez que hubieran consumado su acto, el Señor de los Cielos se encontraba descansando en su palacio, por lo que Cronos aprovechó la oportunidad para actuar. Mientras Urano estaba dormido, Cronos atacó de una manera furtiva y con un solo tajo cortó los testículos de su padre, con la hoz que le había otorgado su madre. Urano se retorció en un dolor insoportable y se dice que sus gritos fueron escuchados por todo el universo. En ese momento, Gea se sintió conmovida por los gritos de dolor de su esposo y decidió resguardarlo en el interior de la Tierra. Pero antes de eso, Urano se pronunció molesto contra su hijo. Así como has actuado, debes saber que un día será tu hijo quien te derrote y tome tu lugar. Urano le puso una maldición a su hijo, Cronos.
Pues bueno, Cronos regresó victorioso a liberar a sus hermanos para instaurar un nuevo orden en el que sería él quien regiría sobre la Tierra. Una vez que Cronos liberó a sus hermanos, los titanes y las titánides comenzaron a crear familias entre ellos. Poco a poco la estirpe de los titanes fue creciendo, mientras Cronos se coronaba como el nuevo rey del mundo. Tomó como su esposa a una de sus hermanas, de nombre Rea, con quien perpetuaría una relación basada en el abuso de manera exactamente igual o peor a lo que Urano había hecho con su madre. Fueron pasando los años, la vida de los habitantes humanos de la Tierra era próspera, sin embargo no se podía decir lo mismo sobre los titanes. No era de sorprender que, tras la confianza de Cronos en su victoria contra Urano, esto lo volvería tonto y poco precavido. Se sentía intocable. De esta manera el titán del tiempo iba pasando sus días, se entregaba a placeres banales, a la comida, al alcohol, al sexo, hasta que un día llegó la ocasión en que su esposa Rea quedó embarazada. Cronos se sintió aterrado con este pensamiento al recordar la maldición que su padre le había puesto años atrás y que aún resonaba sobre su cabeza. El titán se presentó ante el nacimiento de su primera hija. Fue una niña que desde el momento de su concepción iluminó la habitación con su calor. Su madre le dio el nombre de Hestia, quien sería la diosa del hogar. Cronos se sintió conmovido al ver a su hija, pero no permitió que esos deseos lo desviaran de su tarea. De una manera furtiva, el titán se abalanzó sobre la niña sin que nadie pudiera hacer algo al respecto. La tomó por una pierna y comenzó a devorarla. Rea se sintió destrozada, pero no tenía ni el valor ni la fuerza de oponerse ante Cronos, por lo que solamente se quedó en su lecho lamentando lo sucedido. De esta manera, uno por uno, todos los hijos que Rea le entregaba a Cronos fueron devorados, en el orden en el que iban naciendo, comenzando con Hestia, quien ya les mencioné, diosa del hogar, Demeter, diosa de la agricultura, Hera, diosa del matrimonio, Hades, el dios del inframundo, y Poseidón, dios de los mares. Rea se sentía tan desesperada y desconsolada que tuvo que acudir ante su madre, Gea, en búsqueda de ayuda para poder detener a Cronos. Juntas idearon un plan. Cuando el nacimiento del sexto hijo de Cronos se suscitó, la Madre Tierra le dio cobijo a su hija Rea en su interior, para que pudiera dar a luz sin ser molestada ni escuchada. De ahí se nos cuenta que nació un niño muy fuerte, a quien su madre le dio el nombre de Zeus. Probablemente ya conozcan ese nombre. Rea salió de su escondite con el niño en brazos, estaba envuelto en una manta, y el titán del tiempo se le acercó lentamente. Le exigió que se lo entregara. Rea aceptó fingiendo estar destrozada mientras Cronos engullía al aparente niño. Mientras esto sucedía, Gea, la madre tierra, resguardaba al niño en una montaña, donde sería alimentado con la leche de una cabra y sería cuidado por dos mujeres. Lo que realmente había comido Cronos fue una piedra envuelta en una sábana. Esta es una imagen bastante popular. De hecho hay una pintura muy famosa que es Cronos devorando a Plutón, quien es Hades. Se ha vuelto muy popular en estos últimos años. La voy a dejar en mi Instagram si la quieren ver. Pues bueno, pasaba el tiempo y mientras Zeus maduraba, un águila mágica se encargaba de llevarle noticias de todo lo largo del mundo. Y el dios se entrenaba para la tarea que le había sido encomendada, que sería derrotar a su padre. Sin embargo, Zeus sabía que no podía llevar a cabo dicha tarea por sí solo, por más poderoso que él fuera. Para poder derrotar a Cronos necesitaría de la ayuda de sus hermanos, ya que, son dioses, entonces son inmortales, solamente crecieron dentro del estómago de su padre. De hecho, se nos cuentan en algunas versiones del mito que Cronos comenzó a tener una barriga enorme como si estuviera embarazado porque llevaba cargando a sus hijos. Zeus creó una fórmula mágica con la ayuda de un titán de nombre Océano, uno de los hermanos de Cronos, quien no estaba muy feliz con el régimen del dios. El plan sería sencillo. Rea iba a preparar un festín para su esposo, junto al resto de sus hermanos, y en esa reunión acudió Zeus, quien estaba encubierto como un sirviente mortal. Zeus aprovechó una distracción del titán del tiempo y vertió la fórmula en la copa de su padre, quien tras beberla comenzó rápidamente a sentir náuseas. Uno por uno, Cronos fue vomitando a sus hijos en el orden contrario al que habían sido devorados. De hecho, primero vomitó la piedra que tomó el lugar de Zeus,
y luego a Poseidón, Hades, Hera, Demeter y Hestia. ¿Ok? Zeus aprovechó todo este caos para tomar a sus hermanos y escapar con ellos. Los dioses tomarían como su refugio o base de operaciones el monte Olimpo. Por eso estos dioses reciben el nombre de los Olímpicos, por el lugar en el que se resguardaron durante esta guerra que se conocía como la Titanomaquia. Había pasado mucho tiempo después de ese incidente, y los dioses olímpicos luchaban constantemente en una guerra que aparentaba no tener fin, en contra del ejército de los titanes liderados por Atlas, hijo del titán Hiperión. Era su primo, sobrino de Cronos. De hecho, hay muchas cosas interesantes que contar sobre Atlas. Era uno de los seres más poderosos que existían en la mitología griega. Más adelante espero en otros podcasts poder hablar de él más a detalle. Se nos cuenta que la balanza parecía no inclinarse ante ninguno de los lados, pues estas eran fuerzas de la naturaleza enfrentándose las unas con las otras. Hasta que Zeus, en su sabiduría, decidió acudir a su abuela, la Madre Tierra, quien le dijo que para ganar dicha guerra debía liberar a los otros hijos que Urano había aprisionado mucho tiempo atrás. Y de esta manera, con la ayuda de Hades, quien se sentía a gusto en el subsuelo, los dioses acudieron hacia el Tártaro. Allí encontraron encadenados a los hecatónquiros y a los cíclopes que les mencioné al principio del mito, quienes se sintieron aliviados al darse cuenta de que los dioses olímpicos habían acudido en su rescate. Los hermanos liberaron a estas bestias de sus ataduras, quienes se sintieron tan agradecidos que le juraron lealtad a Zeus y a sus hermanos. Como ya les había mencionado, los cíclopes eran conocidos por ser grandes artesanos y forjadores, por lo que rápidamente se pusieron a crear armas que fueran dignas para estos dioses. Crearon 3 armas que les fueron entregadas a los 3 hermanos masculinos. Un yelmo que le concedía la invisibilidad a Hades. De hecho, Hades significa el invisible. Un tridente que le daba poder a Poseidón para controlar los temblores y los mares. Y a Zeus le fue entregado el más hermoso de los regalos, una especie de lanzas brillantes que, al ser empuñadas por el dios, le daban la capacidad de convertirlas en rayos. Una vez armados y con sus nuevos aliados, los olímpicos decidieron presentarse a la batalla. Se cuenta que esta lucha fue tan salvaje que la misma tierra temblaba al sentir el poder de ambas estirpes. De hecho, un paréntesis grande, hay una especie de evidencia arqueológica sobre que en un tiempo muy antiguo, en esta zona que se ubica alrededor de Grecia, hubo una actividad telúrica muy fuerte. Se dice que este evento natural es lo que pudo haber dado origen a este mito de la guerra entre los titanes y los dioses, que los habitantes de la antigüedad vieron esta actividad tan agresiva de la tierra, que simplemente no tuvieron otra forma de interpretarlo como que eran dioses peleando con dioses. Pues bueno, poco a poco el ejército de los titanes dirigido por Atlas comenzó a ser aplastado, pues los hecatónquiros tenían una fuerza infinita y eran capaces de arrancar piedras de la corteza y lanzarlas contra sus enemigos. Mientras tanto, los olímpicos hacían uso de sus poderes y sus regalos como si fueran una extensión más de su ser. Pasó muy poco tiempo desde esta batalla hasta antes de que los titanes fueran derrotados, y que el reinado de Cronos cayera. Tras derrotar a su padre, Zeus decidió que tanto él como aquellos quienes habían colaborado en su reinado merecían ser castigados. Así que tomó a la mayoría de los titanes que le habían sido fieles a Cronos y los dejó encerrados en el Tártaro, para que sufrieran los castigos que habían sufrido sus hermanos. Mientras que a algunos otros les fueron impuestos otros castigos, como por ejemplo al titán Atlas, a quien Zeus habían presenciado que tenía una fuerza infinita, le obligó a cargar la tierra, pues se dice que esta guerra fue tan grande que llegó un punto en el que el cielo se cayó. Entonces necesitaban que alguien cargara con todo el peso del cielo y la tierra, y esta tarea le fue impuesta a Atlas. Se nos cuenta incluso que aún sigue ahí hoy en día. También tengo que ponerles algo de arte de esto, porque la imagen de Atlas cargando el mundo también es muy popular. Sin embargo, Zeus no llevó un reinado tan oscuro como el de su padre, al menos en un inicio. Se dio cuenta de que había otros titanes que no le habían sido fieles a Cronos y que realmente no merecían ser castigados, además de que las tareas que llevaban a cabo en el mundo eran necesarias, por lo que decidió dejarlos a algunos con vida,
para que pudieran seguir llevando a cabo sus tareas. Y se nos cuenta que en su sabiduría decidió que aquello que había llevado a Cronos a corromperse había sido el ostentar el poder para sí mismo, por lo que decidió repartirse el dominio del mundo con sus hermanos. Zeus reinaría sobre los cielos que se alzaban más allá del monte Olimpo. Hades se encargaría de las riquezas de la tierra y del inframundo, en donde resguardaría las almas de los mortales, y Poseidón tendría dominio sobre los mares. De esta manera se nos cuenta que se instauró un nuevo orden en el mundo, al resguardo de los dioses olímpicos. Tiempo después este grupo se ampliaría. De hecho, hay un grupo muy popular que es conocido como los Dos Olímpicos, que está conformado por estos 6 dioses que mencioné, además de algunos otros de sus hijos, como lo son Ares y Atenea, dioses de la guerra e hijos de Zeus, el dios Hermes, mensajero de los dioses, Artemisa, diosa de la cacería, y Afrodita, diosa del amor. Pero bueno, de esas historias hablaremos más adelante. Pues hasta aquí llegamos de nuevo con el mito de esta semana. Espero que les haya gustado. Fue un tanto más corto que de costumbre, pero no quiero hacer estos podcasts tan tediosos. Así que voy a aprovechar también para hablar un poco sobre la religión que profesaban los griegos. Y no solo eso, mencionar también que este mismo panteón y estas mismas ideologías religiosas fueron tomadas por los romanos tiempo después. Se sabe que Roma era un pueblo guerrero, y lo que hacían era, tras conquistar a otro pueblo, tomaban su cultura y la adaptaban hacia su historia. Los romanos tenían un panteón de dioses muy parecido a este panteón, solo que con nombres distintos. Por ejemplo, Zeus para los romanos le llamaban Júpiter. No necesariamente son los mismos dioses y no necesariamente son los mismos mitos. Son muy similares, sí, pero hay cosas que cambian. Un ejemplo muy claro es la historia de Medusa, de la cual espero hablarles muy pronto también. En esta historia se nos retrata la tragedia de una mujer hermosa que sufrió una maldición que la hizo convertirse en un monstruo. Pues bueno, resulta ser que cuando los romanos contaban esta historia, nos hacían ver como la mala del cuento a Minerva, quien es el equivalente romano de la diosa Atenea, diosa de la cultura y diosa de la guerra estratégica. Esto es así porque los romanos tenían una mayor afinidad a Marte, quien es el equivalente romano del dios Ares, porque como sabemos Roma era un imperio enorme cuya economía se basaba completamente en la conquista. En cambio, los griegos tenían una mayor devoción hacia Atenea, porque al no tener ejércitos tan grandes, sus victorias dependían de las estrategias que llevaban en batalla. Entonces, como se podrán dar cuenta, a pesar de que estas dos mitologías tienen un montón de cosas en común, no son exactamente iguales. Cuando yo logre encontrar elementos que crea que son lo suficientemente distinguibles los unos de los otros, se los voy a hacer saber. Y pues, ¿qué más hablar? Como se pudieron dar cuenta, la mayoría de estos dioses cubren aspectos de la naturaleza, no solo de la naturaleza, sino de la psicología del ser humano. Creo que es muy interesante. Yo siempre he visto la mitología como una forma más de explicar el contexto histórico y social de los pueblos que contaban estas historias. Y me parece fascinante el ver cómo los griegos tenían uno de los panteones más complejos que existen. Habían dioses para todo. Habían dioses que eran adorados solamente en pueblos específicos. Y otra cosa curiosa es que hay deidades que eran muy adoradas a pesar de no ser del bando de los buenos, entre comillas. Un ejemplo muy claro es el titán Prometeo, quien era protector de la humanidad a pesar de ser un titán, a pesar de ser del bando de los malos. Como les digo de nuevo, enormes comillas. Prometeo es mi personaje favorito de la mitología griega. Le voy a dedicar un capítulo entero más a futuro. Pero tiene una historia fascinante, ya que él estaba en constante conflicto con Zeus y con los olímpicos, pero esto lo hacía en pos de proteger y salvaguardar a la raza humana. Realmente los dioses olímpicos, la humanidad como que les daba un poco igual. Prometeo era de las pocas deidades que buscaba protegerlos. Entonces,
Espero que este podcast les haya gustado. Nos escuchamos la próxima semana. Ya saben lo de siempre. Síganme en mis redes sociales, los anuncios que ya hice al inicio del capítulo. Nos vemos en TikTok y en el grupo Cuentistas Paganos. Ya saben, si quieren conocer este y otros cuentos paganos, síganme aquí en Cuentos Paganos Podcast.